Ahora lo que vamos a hacer es probar un resultado con respecto a subespacios vectoriales. Entonces, fíjense, si tienen dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial B, es decir, tanto S1 está contenido en B y es un espacio vectorial en sí, y S2 está contenido en el mismo espacio vectorial y también S2 es un espacio vectorial, entonces la intersección de estos dos conjuntos es un subespacio vectorial. Entonces vamos a ver en qué consiste la prueba. Entonces ya determinamos o ya establecimos que para probar que un conjunto que está contenido en un espacio vectorial es un subespacio, debe satisfacer la cerradura tanto para la suma vectorial como para la multiplicación por un escalar. Entonces lo que tenemos que probar es que el conjunto intersección, es decir, S1 intersección S2, satisface estas dos propiedades: cerradura con la suma vectorial y cerradura con el producto por escalar. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero que tenemos que notar es que este conjunto es distinto del conjunto vacío. ¿Por qué? Tanto S1 como S2 son espacios vectoriales porque son subespacios. Entonces eso significa que el 0 vector pertenece a S1 y también que el 0 vector pertenece a S2. Entonces esto implica que al menos hay un elemento. Por lo tanto, como al menos hay un elemento que comparten ambos conjuntos, entonces podemos concluir que la intersección es distinta del vacío. Ahora, ya que hemos establecido esto, entonces ahora sí vamos a ver qué satisface la cerradura. Entonces vamos a tomar dos elementos que les voy a llamar X y Y, que están en la intersección. Entonces estos dos elementos, como pertenecen a la intersección, pues significa que cada uno por su cuenta pertenece a S1 y S2. Entonces, como S1 y S2 son espacios vectoriales, pues también tenemos que X más Y pertenece a S1 y, por otro lado, X más Y pertenece a S2. Entonces, como este mismo elemento que estamos viendo, el vector X más Y, está en ambos conjuntos, entonces nosotros podemos concluir que X más Y pertenece a la intersección de ambos conjuntos. Entonces eso significa que se satisface que la suma, la propiedad de S1, que la suma es cerrada. Ahora vamos a hacer lo mismo para el producto por escalar. Entonces ahora vamos a tomar un escalar en el campo escalar F, en el que está definido nuestro espacio vectorial, y pues tomamos a X, que pertenece a la intersección. Entonces lo que tenemos que probar es que alfa por X pertenece a este conjunto. Entonces, como X está en la intersección, pues esto significa que X pertenece a S1 y que X pertenece a S2. Y como S1 y S2 son espacios vectoriales, entonces esto implica que alfa X pertenece a S1 y alfa por X pertenece a S2. Y como estas dos condiciones se satisfacen, este vector está en el conjunto S1 y también está en el conjunto S2, entonces eso significa que está en la intersección. Entonces alfa X pertenece a S1 intersección S2. Y con esto estamos probando que la multiplicación por escalar es cerrada. Por lo tanto, hemos probado que S1 intersección S2 es un subespacio de B. Dado que hemos visto lo que es el concepto de subespacios para un espacio vectorial, vamos a definir el siguiente conjunto. La notación es la que están viendo en la pantalla. Es decir, aquí vamos a denotar. Esta es simplemente la notación.
Vamos a decir, tenemos dos subespacios de un espacio vectorial B y definimos el conjunto que estamos denotando de esta forma. Aquí noten cómo parece que estoy sumando dos conjuntos y esta es una simple notación. Es el nombre que le estamos dando a la suma de subespacios. Ese es un conjunto que tiene la siguiente forma. Todos los elementos de este conjunto que se llama S1 más S2, donde S1 y S2 son los nombres de dos subespacios de un espacio vectorial B. Entonces todos los elementos son de la forma X más Y, tales que X es un elemento del conjunto S1, de hecho del subespacio S1, y Y es un elemento del subespacio S2. Entonces a este nuevo conjunto le vamos a denotar como esta suma y le vamos a llamar suma de subespacios. Y ahora lo que vamos a probar es que este conjunto, que le estamos llamando suma de subespacios, es un subespacio vectorial del espacio B. Demostraremos que S1 más S2, es decir, el espacio suma de dos subespacios vectoriales, es un subespacio vectorial también. Entonces, de nuevo, para probar que un conjunto no vacío de un espacio vectorial, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es un subespacio, debemos probar que satisface dos condiciones. La primera, que si yo tomo dos elementos en este conjunto y los sumo, el resultado de esta suma también es un elemento de este conjunto, es decir, que la suma de vectores es cerrada. Y dos, si yo tomo un escalar en el campo escalar y un vector en el conjunto, entonces los multiplico y este nuevo vector resultante de este producto escalar también tiene que pertenecer al conjunto. Es decir, que la multiplicación por escalar es una operación cerrada. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces acá lo que tenemos que hacer es tomar dos elementos. Vamos a tomar el elemento X y Y que pertenecen a S1 más S2. Recordemos que esta es la notación de un conjunto que se llama suma de subespacios. Entonces esto significa que X es de la forma V1 más U1 y que Y es de la forma V2 más U2. Además, sabemos que V1 y V2 pertenecen al conjunto, al subespacio S1, mientras que U1 y U2 pertenecen al subespacio S2. Entonces eso es por la definición de suma de subespacios. Ahora, como S1 y S2 son subespacios, entonces esto significa que B1 más B2 pertenece a S1, porque al ser subespacio es cerrado bajo la suma. Y además, U1 más U2 también pertenece a S2, porque S2 es un subespacio, entonces es cerrado bajo la suma de vectores. Entonces, esto le voy a llamar 1 y acá, pues cuando yo hago X más Y, pues esto es igual a B1 más U1 más B2 más U2. Esto es igual a B1 más V2 más U1 más U2, las propiedades de la suma vectorial. Entonces, este elemento pertenece a S1 y este elemento pertenece a S2. ¿Por qué? Porque estoy usando 1. Entonces, esto significa que este elemento X más Y es de la forma de como una suma de un elemento para S1 más un elemento para S2. Por lo tanto, X más Y pertenece al subespacio
al espacio, porque estamos probando que es un subespacio, A1, al conjunto S sub 1, S sub 2. Entonces aquí hemos probado que la suma vectorial para este conjunto es cerrada. Ahora tenemos que hacer lo mismo, es decir, probar que el producto por escalar es cerrado. Entonces tomamos un alfa que pertenece al campo escalar en el que está definido nuestro espacio vectorial. Y tomamos un vector que pertenece al conjunto S1 más S2, que es el que queremos probar que es un subespacio. Entonces, bueno, como esto es cierto, entonces significa que X es igual a un V más un U, con V que pertenece a S1 y U que pertenece a S2. Esto es por la definición de suma del conjunto suma de subespacios vectoriales. Entonces, como S sub 1 y S sub 2 son espacios vectoriales, satisfacen que el producto escalar es cerrado. Entonces, si yo multiplico alfa por B, este pertenece a S1. Y si yo multiplico alfa por U, este pertenece a S2. Ahora, esta propiedad que le voy a llamar 2, voy a usarla. Entonces, aquí voy a multiplicar alfa por X y quiero ver que alfa por X pertenece al conjunto S1 más S2. Esto es igual a alfa que multiplica a B más U. Y esto es igual a alfa U más alfa V, más alfa U. Entonces, este elemento, usando la propiedad 2, pertenece al subespacio S1. Y este elemento, usando también la propiedad 2, esto, pertenece al subespacio S2. Por lo tanto, este vector alfa X es de la forma A más B, donde A pertenece al subespacio S1 y B pertenece al subespacio S2. Entonces, esto nos permite concluir que alfa por X pertenece a S sub 1 más S sub 2. Entonces, con esto hemos probado que el producto escalar para este conjunto es cerrado. Y como la suma vectorial para este conjunto es cerrado, esto nos permite concluir que S sub 1 más S sub 2, este conjunto, es un espacio vectorial. Entonces, es un subespacio vectorial del espacio vectorial P.